Efectivamente, bueno, mi nombre es Claudio Venegas, soy editor de Revista Cáñamo, miembro monumental y también de IGE Latinoamérica, pero hoy día estoy acá, me tocó el honor, el privilegio de presentar esta nueva instancia y referirnos no solamente a esta instancia, sino también tratar de aportar en términos propositivos a la discusión que se está desarrollando. La primera parte, que es muy breve, la voy a leer porque responde un poco a la discusión que hemos logrado nosotros constituir en este nuevo espacio que ya me voy a referir a él. Ya se ha dicho varias veces, varias de las cosas que voy a decir acá no son reiterativas, pero no está mal volver a enfatizarlas. Parto. El actual modelo de control de drogas, de carácter prohibicionista y criminalizador, ha fracasado en su intento por abordar los distintos fenómenos asociados al consumo, producción y tráfico de sustancias psicoactivas, tanto en Chile como en el mundo. Y sí, es un fracaso. Básicamente porque estas políticas, tanto a nivel mundial como en nuestro país y en la región también, tienen básicamente o han tratado de tener 3 o 4 objetivos: controlar y disminuir el tráfico y producción de drogas, controlar o disminuir el consumo, controlar o disminuir la delincuencia asociada, y el primero de todos, y el más olvidado, supuestamente proteger la salud de la población. Esos 4 objetivos, ninguno, en ninguna región, en ningún país del planeta, han estado ni cerca de cumplirse bajo este paradigma. Y eso, desde el punto de vista de una política pública, es un fracaso. El énfasis de las leyes y políticas vigentes, centrado en la persecución penal y en la criminalización de las sustancias y las personas ligadas al tráfico, producción y consumo, lejos de controlar o disminuir la magnitud de dichos fenómenos, ha generado externalidades negativas aún peores que las derivadas del consumo de sustancias per se, lo que ha afectado principalmente a los propios usuarios de sustancias, pero también a sus familias y a sus entornos comunitarios, aumentando los riesgos sociales, legales y sobre todo sanitarios a los que se ven expuestos. La actual Ley 20.000 de drogas del año 2005, llena de vacíos, paradojas y contradicciones, ha jugado un papel nefasto en este sentido, al igual que medidas posteriores como la recalificación de la cannabis en la lista 1 dentro de las sustancias de alta peligrosidad, a la par de otras como la cocaína y la heroína, que fue decretada el año 2008. Este marco jurídico ha permitido, por ejemplo, que el año 2012 más de 85.000 personas hayan sido detenidos por infracción a la ley de drogas, cifra desproporcionadamente grande en relación a los detenidos por delitos graves como homicidio, robo con fuerza, violaciones, entre otros. Ayer estuve revisando los datos más actualizados del 2012. Los peores delitos que uno podría imaginarse sumaron un total de 150.000 detenidos, todos estos juntos, durante el 2012. Solo por infracción a la ley de drogas suman 85.000. Y esto no es ni México, ni Colombia, ni Afganistán, ni nada de eso. Pero más grave aún es que el 80% de esos detenidos por infracción a la ley de drogas corresponden esencialmente a faltas por consumo, porte o cultivo, todas prácticas asociadas precisamente a las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Esta misma realidad pone en evidencia otro dato. El actual enfoque en materia de drogas ha resultado altamente ineficiente desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, despilfarrando enormes cantidades de dinero en una política que está lejos, como ya decía, de cumplir sus propios objetivos. Nosotros hicimos un cálculo en base a un estudio del CONACE del año 2006 y básicamente esos 85.000 detenciones del año 2012 le costaron al Estado prácticamente la misma cifra que Francisca describía que se invierte en este país en prevención y rehabilitación. Eso fue lo que costó en términos de policía, jueces, tribunales, jueces de garantía, costos administrativos. Es decir, lo mismo que estamos tratando de invertir en prevención y tratamiento es lo que se gastó persiguiendo esencialmente a usuarios. Las drogas y sus usos exigen ser abordados dentro de un marco riguroso. Sin embargo, esto no quiere decir que las únicas opciones para realizar esta tarea sean la mera prohibición, la abstinencia ni la persecución penal de los usuarios. Por lo mismo, las posibles respuestas no pueden limitarse al ámbito legal, mucho menos desde la perspectiva penal. Y esto para nosotros es súper importante. Regular no es prohibir. Son dos cosas que no son antónimos, no son distintas. Podemos tener una regulación en materia de drogas que no implique ni conculque derechos esenciales de las personas.
Un nuevo enfoque sobre drogas debe ser construido en el marco de un debate social amplio y democrático, basado en evidencia comparada y elaborada de manera independiente, y considerando garantías constitucionales elementales, el respeto a los derechos humanos y con participación de las organizaciones de la sociedad civil, de científicos, médicos, académicos, cientistas sociales, pero también y de manera muy enfática de las personas usuarias de sustancias. Ninguno de estos elementos ha estado presente en la articulación de la actual política ni leyes de drogas. El énfasis actual de las políticas de droga, criminalizador, represivo, debe cambiar hacia uno de tipo sociocomunitario, cultural y sanitario, centrado en las personas, sus posibilidades y contextos, no en las sustancias, y que tenga como ejes centrales la salud pública, la promoción de los derechos y la autonomía de las personas, y el uso responsable de la libertad individual y social. Porque aquí voy a pasar también el comercial. Por lo menos ninguna de las instancias que participamos acá lo hemos planteado y a veces se caricaturiza también un poco con esto. Para nosotros jamás esto ha sido una pelea de derechos exclusivamente individuales, por varias razones, simplemente dos. No hay derechos individuales sin derechos sociales. Uno existen gracias a que están los otros, ¿ya? Y segundo, porque son los derechos sociales de todas las personas. Cuando estamos hablando de los derechos de 17 millones de chilenos, estamos hablando de derechos sociales. Por lo mismo, debemos generar políticas públicas eficientes, realistas y eficaces, lo que implica, entre otros aspectos, reorientar el uso de los recursos públicos, hoy centrado en la represión policial y penal de los usuarios principalmente, hacia dispositivos de educación, salud e investigación. Esta misma perspectiva de abordaje de los fenómenos asociados a las drogas viene siendo planteado cada vez con más fuerza por distintas personalidades, autoridades, organizaciones y gobiernos, tanto en la región como en distintos foros internacionales. El tema está de moda, todos lo han notado, sobre todo en el último tiempo. Permiso. Y qué bueno que así sea por fin. En este contexto, dentro de los tantos avances, novedades positivas también que se han ido generando en el último tiempo, es que surge también precisamente esta instancia, que es la Coalición por una Nueva Política de Drogas, que es una instancia que reúne a personas con una vasta experiencia de trabajo desde diversos ámbitos, como son la propia Red Chilena de Reducción de Riesgo y Daño, dirigida por Iván de Reventería y quienes son los anfitriones hoy acá en este evento, y que vienen trabajando en esto desde el año 2000 aproximadamente. El Grupo IGEA Latinoamérica, dirigida por el doctor Mauricio Sepúlveda, que recoge 30 años de experiencia en temas de reducción de daños, tanto en Europa como en América Latina. Asuntos del Sur, dirigido por mi amigo Eduardo Vergara, quien a través de su Observatorio Latinoamericano de Drogas ha sido un aporte fundamental en ir construyendo y avanzando en una mirada regional sobre el fenómeno. Sumamente importante, y ustedes lo pueden ver ahí el logo, el Colegio Médico de Chile, ¿ya? Instancia que está impulsando en este momento la necesidad de un debate serio y con base científica acerca de la política de droga en general y la marihuana en particular, tanto su efecto y también como desde el punto de vista terapéutico. Y esto ha sido también gracias al importante aporte del doctor Sergio Sánchez, ¿ya? Quien ha estado empujando esto al principio muy solo y cada vez más acompañado. Esta instancia también la participa Revista Cáñamo, que es la primera revista sobre psicoactivos y cultura canábica de Chile y Latinoamérica, y que acabamos de cumplir 8 años, visibilizando a nivel social y cultural estas temáticas. Y por último, pero no por eso menos importante, Movimental, cuyo coordinador es don Nicolás Espinosa, que es la organización ciudadana de activistas antiprohibicionista que desde el año 2005 organiza la Marcha Cultiva tus Derechos, y que exigiendo una nueva política de droga, y que la 9ª versión, quizás probablemente algunos de acá fueron o se enteraron, reunió a más de 150.000 personas, sin desmanes, sin capuchas, pero no fuimos por tan el mercurio. La siguiente, por favor. Los objetivos centrales de la coalición son, en primer lugar, posicionar, primero, instalar la necesidad de un cambio en la actual política y ley en la agenda pública, posicionar a la sociedad civil como un protagonista de la discusión presente y sobre todo futura en materia de droga, y desarrollar, promover y difundir alternativas más inclusivas, eficientes y democráticas para una nueva política de droga en la sociedad en general, pero también especialmente entre las autoridades. Y estamos pensando en las autoridades presentes como en las que vendrán, aprovechando este año también de coyuntura electoral nacional, queremos también ahí instalar muy fuerte el tema. El trabajo en la coalición se materializa básicamente en un calendario, en una coordinación de actividades que cada una de estas organizaciones por separado venía haciendo. Fue el caso, de hecho, partimos con una que venía trabajando Asuntos del Sur, que fue aquí mismo en el Congreso con la participación de Ethan Nadelman y también del senador Lagos Weber.
Hace poco tuvimos el primer seminario realizado ni más ni menos que en el Colegio Médico sobre uso terapéutico de cannabis, ¿ya? La misma marcha, hoy día este evento, y bueno, y se vienen algunos más. Pero particularmente, y es donde queremos poner el énfasis desde la coalición, es que el aporte que pretendemos hacer se concreta en una propuesta concreta, con puntos, que es lo que voy a pasar a comentarles ahora, que obviamente es un documento que está abierto a ser mejorado y complementado, pero que tiene por objetivo contribuir a este debate de una manera más o menos global. Avanzar en los cambios que necesitamos en materia de droga exige cambios profundos de mediano y largo plazo, que implican abrir un debate democrático amplio e involucran a diversos organismos, tanto del Estado como de la sociedad civil, incluidos los propios usuarios. Sin embargo, y esto es importante, no me voy a detener en el detalle de cómo opera cada uno de estos cambios, estamos justamente en ese proceso dentro de la coalición. Hay algunos que efectivamente requieren cambios a nivel legislativo, pero muchos de ellos, y muchos no menores, ¿ya?, pueden ser implementados desde ahora ya, y pudieron haber sido implementados también desde mucho antes, sin haberle tocado una coma a la ley 20.000 de droga. Entonces hemos tratado de incluir todos estos elementos, ¿ya? Y yo insisto, algunos son de un corte o deben ser sancionados de manera diferente. La siguiente, por favor. Voy a ser sintético porque cada uno de esos puntos sería un libro para no aburrirlos tanto. La propuesta tiene dos aspectos centrales, uno en el ámbito sociosanitario y educativo y en el otro en el ámbito penal o de la persecución penal, o más bien de la despenalización. En el primer ámbito tenemos la prevención. Hay que ampliar la mirada del actual enfoque, que está centrado principalmente en la abstención al uso de sustancias, y ampliarlo y considerar oficialmente la reducción de riesgos y daños como un enfoque válido y necesario de desarrollar en el país. Eso no significa abandonar el objetivo del Estado, que la gente ojalá nunca consuma sustancias. Pero dicho eso, también necesitamos ampliar esta mirada y considerar a aquellas personas que sí han decidido hacerlo. En el ámbito del tratamiento es necesario aumentar, ampliar y mejorar la accesibilidad del tratamiento, ¿ya?, que todos sabemos que aparte de ser cuantitativamente menos de probablemente lo que necesitamos, es cualitativamente muy deficitario, ¿ya? Y esto hay un elemento que nos parece central, que hay que ampliar la oferta programática, adaptando los programas de tratamiento a las necesidades de los usuarios y no adaptando a los usuarios a las necesidades de tratamiento, que es algo que es más o menos la norma de lo que ocurre acá en Chile. Eso, por ejemplo, considera la posibilidad de incluir programas de tratamiento de bajo umbral de exigencia, donde el objetivo ni inicial ni de entrada sea, por ejemplo, la abstención a las drogas. Hay que entender que una persona que es adicta a una sustancia psicoactiva, es casi absurdo, paradójico, partir que como prerequisito para entrar o a veces para mantenerse en un programa de tratamiento, deje de ser adicto, cuando llegó precisamente por ese tema. A nivel de educación, tema que ha sido eternamente ausente, como tanto otro en este país, requerimos un nuevo plan de reeducación en materia de drogas, a todo que sea continuo, que parta desde la niñez, jóvenes y adultos también. Pero ojo, tiene que ser un nuevo programa de educación en materia de drogas basado en principios y ejes como los planteo acá, porque si hay uno de los tantos elementos que han contribuido a la situación que vivimos hoy día en el tema de drogas, en general lo digo, e incluyo, siempre que yo hablo de droga incluyo el alcohol, a todo esto, es precisamente porque lo que se ha hecho desde el sistema educacional y lo que ha hecho también en parte importante el propio CONASE, sobre todo en su época más oscura de la década pasada, ha sido promover la ignorancia en materia de drogas. Solo un recuerdo, vuelve a ser inteligente, no consumas marihuana, una campaña que costó $1 millón y que pretendía llegar a los jóvenes, a los adolescentes, tratándolos como unos idiotas. La siguiente, por favor. Un nuevo método de clasificación de las drogas. El primer punto aquí, el central, es sacar de inmediato la marihuana de la lista 1 dentro de las sustancias de alta peligrosidad. Esta medida no requiere ni siquiera un debate parlamentario, porque tal como fue implementada, la ley 20.000 es lo que se llama una ley penal en blanco, que ex post de que fue promulgada, de hecho 3 años después, los expertos y mentes brillantes de CONASE en ese tiempo, que bueno, ahora se llaman Senda porque sería feo estar hablando así, dijeron que la marihuana tenía que estar en lista 1, de eso no se enteró nadie, no hubo ningún debate, simplemente, de hecho nosotros mismos lo enteramos viéndolo, obviamente en primera plana en el Mercurio. La marihuana, por lo mismo y por la misma vía, puede ser sacada de la lista 1 hoy día, si así lo dispusiera el Senda y el presidente Piñera. Pero junto con eso debemos generar a mediano plazo un nuevo reglamento de drogas que incluya las lícitas y las ilegalizadas, donde podamos ponderar y establecer un reglamento en base a datos objetivos que definan el potencial de daño y riesgo para la salud.
Es absurdo que en este país el alcohol y el tabaco no sean considerados drogas y no estén incluidos en ese reglamento. Es una cosa que no tiene ningún sostén técnico, científico, salvo otro tipo de intereses asociados probablemente al mercado de quienes trafican, producen la droga llamada alcohol. Y que esté basado en evidencia científica actualizada, comparada e independiente. Quinto punto, investigación científica. Se deben complementar los sistemas de monitorización epidemiológica que hoy día existen, porque hoy día lo poco que sabemos sobre drogas son básicamente estudios de prevalencia y consumo, anual, mensual, diario, pero poco o nada sabemos del detalle de esos consumos, de esas prácticas. Voy a poner un solo ejemplo respecto a la marihuana. Hasta el día de hoy, y hasta el último estudio de Senda en este caso, se habla de marihuana y se le pregunta a la gente de marihuana en genérico sin hacer ninguna distinción, si estamos hablando de prensada natural, paraguaya, ¿de qué marihuana estamos hablando? Porque claramente no es lo mismo andar a Lucazos todo el día que una Northern Light. Los que sabrán, los que se rieron entienden. Promover la investigación científica y social innovadora centrada en ponderar los riesgos relacionados al consumo de drogas en general, pero en particular, y creemos que esto debe ser el objetivo central en una nueva política de droga en Chile, alcohol, alcohol, pasta base y cannabis. No porque sean las tres igualmente peligrosas, ni mucho menos, pero precisamente si en el caso de la cannabis es la más utilizada, pero es donde menos estudio hay. O sea, hasta hoy día coexiste la mitología. No, sí, la paraguaya que tiene doco, caca de perro y todo. Bueno, ¿dónde están los estudios? Lo sabemos. Algunos lo habrán probado y saben que lo menos parecido a la marihuana que hay. Pero necesitamos estudios científicos para eso. Y por otro lado, profundizar en estudios sobre, por ejemplo, temas como el alcohol. Siguiente, por favor. Ya. Reconocimiento del uso terapéutico del cannabis, ya, por parte del Ministerio de Salud. Reorientar el gasto público en materia de drogas y un nuevo plan de drogas que depende del Ministerio de Salud y no del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública como es en la actualidad. Y recogiendo un poco la pregunta que se planteó delante, esto implica también hacer cambios en nuestro Ministerio de Salud, obviamente. La siguiente, voy a ir más rápido nomás. En el ámbito de la despenalización, hoy día el Ministerio Público, el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Salud tienen la facultad y las posibilidades para tomar medidas que ya podríamos entrar en un proceso de despenalización. Para que se entienda bien, despenalizar el consumo y a los usuarios de sustancias significa no aplicar el derecho penal a una situación que en última instancia es sanitaria. Eso incluye que se definan cantidades y circunstancias para aporte, tenencia y cultivo. Eso implica que se termine con las detenciones de consumidores en la vía pública porque la propia ley dice que bastaría con tomarle sus datos y quedar citado al tribunal. Eso implica explicarle a los fiscales y a las policías que es debatible jurídicamente que cultivar cannabis es un hecho, como dicen ellos, solo constituye un acto preparatorio de un hecho lícito que no merita ser reprimido. Que el SAC autorice, mientras no cambiemos la metodología, mientras tanto el SAC defina cuántos metros puede cultivar una persona para su uso personal, mayores de edad, que pueden ser cultivos individuales o colectivos, ¿ya? Que haya respeto a los beneficios procesales, como lo plantea Iván de Rementería, y que se privilegie aplicar el principio de oportunidad de la acción penal y la suspensión condicional del procedimiento. No nos parece sensato que los usuarios sean detenidos por consumir o cultivar cannabis u otra sustancia. En síntesis, esto requiere un nuevo paradigma, que entre otros elementos hay varios que son clave: distinguir usuario de delincuente, distinguir entre los tipos de usuarios, y los usuarios problemáticos deben recibir ayuda, ¿ya? Lo otro, se deben considerar todas las drogas en este enfoque, legales, ilegales. Esto no empieza ni termina con la marihuana. Eso es sumamente importante tenerlo claro. No empieza ni termina con eso, ¿ya? Y hay que entender que esto es una problemática de derechos humanos, en última instancia, porque esta ley y este planteamiento lo que está haciendo es violar derechos elementales, como son el derecho a la salud y la información. Eso, bien, gracias.